Bueno, entonces, la vez pasada nosotros habíamos quedado en este apartado en el que discutíamos la dificultad que tienen los casos de uso a nivel clásico, porque eran, digamos, es un modelo que tiene como muchas cosas, lo cual lo hacía un poco impráctico o complicado de abordar en proyectos modernos, sobre todo por lo incompatible que podría pensarse con las metodologías ágiles, que hoy por hoy pues son metodologías prácticamente mundialmente aceptadas, ¿cierto? Entonces, este tema del agilismo pues nos pone en perspectiva que la aproximación clásica de los casos de uso pues no se acoplaba, ¿cierto? Estos modelos necesitaban mucho tiempo para desarrollarse y era difícil combinarlos con los ciclos de un sprint. Entonces, empezamos a mirar cómo, de acuerdo pues a este autor que les presenté, ¿cierto? Rosenberg y Stevens, en el librito pues de modelamiento con casos de uso, pero orientado por objetos, veíamos que había una alternativa para buscar que esos casos de uso fueran un poco más ágiles, enfocándose no tanto en el artefacto y en las flechas del include y el extend, sino enfocando el esfuerzo en la escritura del comportamiento del caso de uso, ¿no? Que tenía que ver con este esfuerzo de escribir muy bien esta interacción entre el usuario y el sistema, es decir, describir muy bien lo que ocurre entre el sistema y el usuario y pues capturar ese comportamiento del sistema, pero enfocando todo el esfuerzo básicamente en este párrafo, ¿cierto? Después vimos, por supuesto, que también había, de acuerdo a este material, pues una guía para modelar esos casos de uso y hasta donde recuerdo habíamos llegado hasta la mitad, ¿cierto? Habíamos llegado como por aquí hasta use una interfaz gráfica de usuario. ¿Es correcto? ¿Sí habíamos quedado acá? ¿Sí lo recuerdan? Es decir, ya habíamos visto que el autor nos recomienda usar siempre dos párrafos para describir el contexto del caso de uso, incluyendo el flujo normal y el alternativo. Habíamos hablado también de que es importante hacer primero el diagrama de casos de uso. Eh, También habíamos hablado de que se debe escribir en forma, pues, en voz activa. Mm, También vimos que se debe usar el evento, pues el flujo evento-respuesta, ¿cierto? Entonces el actor hace una cosa, el usuario hace otra cosa, recordando que siempre es importante iniciar el caso de uso. Si bien aquí en esta gráfica se muestra primero la acción, ¿cierto? Porque la acción de un usuario, de un actor, es el que desencadena la ejecución del caso de uso. Si bien eso es cierto, es conveniente utilizar el caso de uso con la frase el sistema muestra tal pantalla, ¿cierto? Por ejemplo, el sistema muestra la pantalla inicio de sesión para saber dónde ocurre esa primera acción del usuario, ¿cierto? Bueno, vimos ese detalle también. Y finalmente, pues vimos ¿no? Que era importante utilizar una interfaz gráfica de usuario para escribir mejor el diagrama perdón, el caso de uso, ¿cierto? Ayudaba mucho tener una ayuda visual de cómo luce la pantalla, un prototipo, podríamos decir, ¿no? De esa pantalla, para escribir el caso de uso de forma correcta. Entonces, todos estamos alineados. ¿Sí recuerdan que habíamos llegado hasta acá? ¿Sí estoy bien? ¿No me estoy equivocando? Habíamos llegado hasta aquí, ¿me confirman, por favor? ¿Sí lo recuerdan todos? Bueno, entonces aquí estábamos, listo. Entonces vamos a avanzar. Miren, la idea de la sesión sería terminar esto y hacer un ejercicio de modelamiento de los que hacemos siempre en clase. Como pues digamos no estamos hoy en clase, vamos a cambiar un poco la estrategia, lo vamos a hacer digamos como en el tablero, en mi pantalla, pero esa es la idea de la sesión, ¿no? Terminar esta parte y hacer un ejercicio. Entonces, bueno, eh, entonces, cuál sería el quinto tipo, el quinto consejo para hacer buenos casos de uso, de acuerdo a este autor? Entonces, el caso de uso es una especificación del comportamiento en tiempo de ejecución. Yo esto es lo que más les he repetido a lo largo de toda esta teoría. No se les olvide que el caso de uso es la especificación del comportamiento en tiempo de ejecución. Y esto es lo que lo hace diametralmente opuesto a las historias de usuario. Si bien
tanto las historias de usuario como los casos de uso atrapan el comportamiento del sistema, el caso de uso lo hace como en tiempo de ejecución, lo hace con muchísimo detalle, ¿cierto? Lo hace casi que el sistema ya está programándose cuando se escribe el caso de uso. Entonces, ese nivel de detalle no es tan específico, ¿no? En las historias de usuario. Si bien las historias de usuario tienen criterios de aceptación con muchos detalles, no llegan a este nivel de detalle, ¿no? En donde hay incluso un flujo de lo que hace el usuario y cómo responde el sistema. Bueno, entonces, recuerden que, bueno, aquí viene como otro gancho, ¿no? Con el curso que viene. Recuerden que en el curso que viene ustedes ya empiezan con la parte de diseño. Ah, bueno, una cosita, ¿se lee bien esto en sus pantallas? Espero que sí, ¿no? O lo pongo un poco más grande, debería verse relativamente bien. ¿Sí está bien? Ah, bueno, perfecto. Entonces el curso que viene es el de diseño. Entonces, recuerden que cuando vayan a empezar con el diseño, van a retomar algunos de los artefactos, o sea, de los diagramas, de los modelos que vieron en este. De acuerdo a este autor, esto es como un gancho también interesante. Miren, si yo me estoy basando en casos de uso o en cualquier otro artefacto, ¿cierto? Para definir el comportamiento del sistema, desde ahí se deriva el diseño. En este caso, ¿cierto? Como estamos mirando casos de uso, el diseño se derivaría de esos casos de uso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes lleguen a la parte de diseño, se van a dar cuenta cómo las aproximaciones orientadas por objetos casi que son un hilo conductor del curso de diseño. Entonces, se vuelve importante eh, tener una aproximación orientada por objetos desde el curso de análisis, ¿cierto? Y eso es lo que busca este autor con esta aproximación. Recuerden que eso es lo que veíamos antes, ¿no? Tratar de inyectar todo el tema del diagrama de clases o del modelo del dominio, lo podríamos llamar también en una versión más primitiva del diagrama de clases, lograr, lograr inyectar ese modelo del dominio en todos los diagramas que estamos diseñando. En particular, por ejemplo, con los casos de uso. Eh, por ejemplo, cuando ustedes lleguen al diagrama de secuencias, ¿cierto? Que ese es otra vez, ¿no? Uno de los diagramas que ustedes van a ver en diseño, van a mirar cómo se hace un diagrama o cómo se puede, digamos, ligar el comportamiento del sistema de la siguiente manera. Si ustedes hicieron un buen modelo de casos de uso, ustedes van a poder hacer un diagrama de secuencias por cada uno de esos casos de uso, ¿cierto? Porque el diagrama de secuencias lo que va a hacer es describir con más detalle cómo es el caso de uso, darle más precisión. El tema es que nosotros en este curso ya nos estamos preocupando por darle toda la precisión que requiere porque sabemos que vamos para un diagrama de secuencias, ¿cierto? Entre otras razones. Entonces, este diagrama de secuencias muestra en detalle cómo los objetos de las clases colaboran en tiempo de ejecución para realizar el comportamiento descrito en el caso de uso. Entonces, noten la primera parte de esta definición, ¿cierto? El diagrama de secuencias muestra en detalle cómo los objetos de las clases colaboran en tiempo de ejecución. Noten que esto se parece bastante a la definición que les he dado de casos de uso. La diferencia es la siguiente, que el diagrama de secuencias muestra es objetos, ¿cierto? Ya muestra objetos. Entonces ustedes van a tener un diagrama con objetos y esos objetos colaborando. Simplemente para que lo tengan de forma gráfica, les voy a recordar gráficamente cómo luce ese diagrama de secuencias. Entonces, el diagrama de secuencias es un diagrama de este estilo, donde cada una de las bolitas que vemos en la parte superior es un objeto. Noten cómo ese objeto tiene una línea punteada, ¿cierto? Y a lo largo de esa línea punteada hay una barra. Entonces lo que muestra esta barrita es el momento en el que el objeto nace y el objeto en el que el objeto es destruido, ¿cierto? En el momento en que se crea y se destruye. Y noten que hay una suerte de interacción entre, o unas flechas, ¿cierto? Que van desde un objeto a otro. Básicamente lo que estamos viendo acá son los métodos que tiene cada objeto y cómo cada clase o cada objeto mejor, cómo cada objeto invoca a los métodos del otro objeto para poder colaborar. Y noten que esos llamados no necesariamente son con el que está inmediatamente adyacente, ¿cierto? Sino que un objeto puede llamar métodos de diferentes objetos. Y este diagrama, otra vez, nos muestra esa interacción entre objetos para describir otra vez, ¿no? Ese comportamiento del sistema que se está especificando. Entonces noten que si ustedes hacen un buen diagrama de casos de uso, un buen análisis del comportamiento del sistema, les repito, ¿no? Lo hemos hecho con casos de uso, pero recuerden que se puede hacer con cualquier artefacto. Si ustedes hacen un buen análisis del comportamiento,
cada uno de esos comportamientos que ustedes identifiquen se va a convertir en un diagrama de secuencias en el curso de diseño, que es el que viene. Entonces, volviendo acá a la teoría que estábamos viendo, ¿cierto? Es muy importante recordar que el caso de uso también debe verse con la misma óptica. El caso de uso es una especificación del comportamiento pilas en tiempo de ejecución, ¿cierto? Es como que el programa ya está funcionando. Con esa óptica debo concebir o pensar un caso de uso. Y finalmente, el texto del caso de uso sirve como una especificación del comportamiento en tiempo de ejecución que se muestra con el diagrama de secuencias. Esta es como la gran conclusión pues, de esto que hablamos, ¿no? Que básicamente si yo hago un buen análisis del comportamiento, ese texto que yo definí es el mismo comportamiento en ejecución que yo voy a ver en el curso que viene, en el curso de diseño, ¿cierto? Con los diagramas de secuencias. Entonces, noten cómo esta parte, pues digamos, es muy importante. Por un lado, conocer, ¿cierto? Que de forma clásica el diagrama de clases no está enfocado en esta parte de programación orientada a objetos o en esta parte del comportamiento del sistema, perdón, no está orientada a esta parte de programación orientada a objetos, pero sí está orientada a esto, ¿no? A hacer una especificación del comportamiento en tiempo de ejecución. Entonces, lo que hace este material es complementar esto, diciendo, bueno, si el caso de uso debe ser una especificación del comportamiento en tiempo de ejecución, qué importante que también lo sea eh, eh, desde un punto de vista de la programación orientada por objetos, ¿cierto? Que incluye esos elementos. Entonces, básicamente es que no olviden, ¿cierto?, cómo se articula este diagrama con lo que viene, ¿cierto?, más adelante en el ciclo de vida del software. Bueno, no sé si hay preguntas con este. ¿Vamos bien? Bueno. 4. Escribir el caso de uso en el contexto del modelo de objetos. Esto, digamos, es lo primero que hicimos cuando empezamos a hacer el primer ejemplo de este material. Me voy a devolver. Cuando nosotros iniciamos con este material, veíamos que yo les presentaba un caso de uso, ¿cierto? Que parecía estar bien escrito y que ese caso de uso, bueno, lo íbamos mejorando a través de encontrar algunos problemas que tiene el caso de uso si se piensa articulado con un diagrama de clases, ¿cierto? Entonces recuerden que antes de eso hicimos un diagrama de clases para esta combinación de 4 clases, ¿cierto? Un diagrama sencillo, y después empezamos a reescribir el diagrama de casos de, perdón, el texto del caso de uso, lo reescribimos buscando más precisión. Entonces, cuando nosotros hacíamos esto, estamos aplicando en concreto este criterio, ¿cierto? Que es escribir el caso de uso en el contexto del modelo de objetos, ¿cierto? ¿Para qué se hace eso? Entonces, esto otra vez tiene que ver con el diseño, ¿no? Lo acabé de decir ahorita. Para hacer un diseño orientado a objetos, desde los casos de uso, es necesario ligar los objetos del dominio con los casos de uso como tal, ¿cierto? Entonces, en el texto del caso de uso hay que referenciar las clases del dominio que participan en él. Y esta parte es, digamos, un aspecto que yo veo más en profundidad con los estudiantes de arquitectura de software, pero cuando se habla de objetos, ¿cierto? Puede que haya 3 objetos en el texto. Puede que los objetos que aparezcan en el texto vayan más allá del diagrama de clases. Y esos objetos son objetos borde, objetos entidad y objetos control. El modelo de clases se enfoca en este tipo de objetos, ¿no? En los objetos entidad, que serían los objetos que modelan información del mundo real, ¿cierto? Que son una representación del mundo real o una abstracción del mundo real, pero a nivel de los datos que son relevantes en ese dominio, ¿no? Entonces, esta partecita de objetos borde y de objetos control se las menciono simplemente para que ustedes sepan que en el texto no todos los sustantivos van a ser objetos del diagrama de clases, ¿cierto? Porque existen otras 2 categorías que se ven un poco más adelante. Por ahora lo que nos interesa es entender que esos objetos entidad, que son los que estamos manejando hasta ahora, ¿cierto? Con el diagrama de clases, deben ser parte del texto de los casos de uso, ¿cierto? No se pueden quedar por fuera. Si bien van a haber otros, no se me pueden quedar por fuera los objetos entidad. No sé si hay preguntas con este. Este pues ya hicimos ejemplos. Espero que este no sea muy complejo, muy
muy sorprendente. Pero si alguien tiene alguna pregunta, me cuenta. Si no, vamos y avanzamos. Entonces, el siguiente consejo sería escribir los casos de uso con frases estructuradas de la forma sustantivo, verbo, sustantivo. Esto se los había mencionado yo en clase también cuando estábamos en la parte presencial. Pero se los mencioné simplemente como un recurso, ¿cierto?, a tener en cuenta. Ya acá lo vemos más en el contexto de los casos de uso. Entonces, cuando yo quiero precisión, que eso es lo que hemos buscado con este material, cuando quiero precisión en los casos de uso, no se me puede olvidar que esta estructura sustantivo, verbo, sustantivo va a tener una utilidad bien específica, y es la siguiente. Cuando yo coloco el primer sustantivo, recuerden, antes hablamos de voz activa, ¿no? La voz activa hacía énfasis en quién realiza la acción. Ese es el primer sustantivo. Entonces, cuando yo escriba las frases de mi texto, debo procurar que tengan esta estructura. Primero, ¿quién es el responsable? Ese es el primer sustantivo, ¿no? Luego siempre un verbo. ¿Cuál es la acción que ejecuta ese primer sustantivo? Entonces, ¿cuál es la acción? Y el segundo sustantivo, sobre quién recae, ¿cierto? ¿Cuál es el objeto o el elemento que es sujeto de este verbo? Entonces, si yo escribo las frases con esta estructura, por un lado garantizo que siempre menciono quién es el responsable y por otro, cuál es la... A ver, normalmente este segundo sustantivo es una entidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objeto del diagrama de clases? Que se está transformando, ¿cierto? Que está recibiendo alguna modificación, por eso el verbo, ¿no? Entonces, ¿sobre quién recae? ¿Sobre qué elementos de datos? Es normal que aquí esté el elemento de dato sobre el que recae esa acción. Entonces, aquí unas definiciones simples. Los sustantivos son las instancias de los objetos. Ellos generalmente vienen del modelo del dominio de las, o de las interfaces gráficas de usuario. Entonces, miren que aquí ya les doy una pista. Ahorita hablábamos de que hay tres tipos de objetos. Los entidades son unos, pero también están los objetos borde. ¿Qué son los objetos borde? Los objetos que tienen que ver con las interfaces gráficas de usuario. Que de pronto esos objetos no se modelan en el diagrama de clases, no, ¿cierto? Porque no pertenecen al mundo de los datos o la intersección que habría entre los datos del mundo real y de los datos del software. No pertenece a ese mundo, pero sí pertenece a objetos relevantes que me sirven a mí para hacer interfaces gráficas de usuario, ¿cierto? Si bien el curso, pues digamos que nosotros vamos a seguir, o que estamos terminando más bien, no está enfocado en esto, se los menciono para que lo conozcan. El punto es que algunos de esos sustantivos sí van a pertenecer a ese modelo del dominio, ¿cierto? Que recuerden que el modelo del dominio es nuestro diagrama de clases, de pronto simplemente en una versión más primitiva. Y los verbos son los mensajes entre los objetos, a los cuales, perdón, los verbos son los mensajes entre objetos, los cuales representan las funciones del software que se desea construir o controladores. Entonces miren que ahí aparece como los tres elementos del modelo vista controlador, ¿cierto? Que es como una de las metas indirectas de esta aproximación. Lograr recordar que no solo se trata de tener una eh, aproximación orientada por objetos desde el mismo momento que se escriben casos de uso, o sea, desde que se captura el comportamiento del sistema en texto, no solamente meter programación orientada por objetos, sino también recordar que hay tres elementos importantes en muchas arquitecturas de software, ¿no? Por ejemplo, en la arquitectura modelo vista controlador se enfocan en esos mismos tres elementos y esos tres elementos son todos los aspectos de interfaz gráficas de usuario, o sea, este tema de las GUI, todo el tema de el modelamiento de los datos del mundo real, o sea, el modelo del dominio o el diagrama de clases, y todo el tema de las funciones del software, los mensajes, o si se quiere, los controladores, ¿cierto? Entonces miren que acá también está ese tema sumergido. Entonces, una forma de facilitar eh, que nuestro caso de uso o nuestro texto contenga esa información es seguir esa estructura sustantivo, verbo, sustantivo, ¿no? Acordándose que esos elementos son los que deben hacer parte de estos sustantivos y de ese verbo, ¿no? Casi que en el verbo van los controladores, en el primer sustantivo el responsable o el elemento del modelo del dominio a nivel de la entidad, sobre el segundo sustantivo sería otra vez un elemento del modelo del dominio, pero ya no como la entidad o la persona o el rol que ejecuta eso, sino la unidad de datos sobre las que recae esa función. No sé si hay preguntas con este puede ser un poquito más enredado. ¿Preguntas con este? ¿Vamos bien con esa parte?
preguntas. Bueno. Este es otro de los ítems o de otro de los consejos que usamos cuando hicimos el ejercicio la primera clase, ¿cierto? Que empezamos con este material. Y es referenciar las clases del dominio por su nombre. Entonces, que todo el texto que está descrito utilice siempre el nombre del objeto que está en el diagrama de clases y que no utilice sustantivos, ¿cierto? Y aquí básicamente les coloco una reflexión que me parece a mí que condensa mucho de la crítica que se le puede hacer a los casos de uso y al mismo tiempo cómo superar esa crítica, ¿cierto? O cómo usar casos de uso de una forma útil, incluso a nivel pues contemporáneo, ¿no? Donde el agilismo está tan de moda. Entonces aquí viene como esta pregunta, miren, ¿cómo se puede realizar un diseño orientado por objetos desde los casos de uso si esos últimos no están ligados a los objetos? Y la respuesta es simple, no se puede, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, cosas para analizar en esa pregunta. Si yo hago un modelo de casos de uso y cuando yo estoy haciendo un modelo de casos de uso, nunca pienso en la programación orientada por objetos, no tengo claro, ¿cierto? O pierdo del norte, pierdo del horizonte que lo que deseo construir es una aplicación orientada por objetos. Y mi fase de análisis, ojo que aquí esto lo puedo decir incluso más allá de los casos de uso, ¿no? Me puedo ir incluso hasta las historias de usuario o a cualquier sistema que ustedes utilicen para hacer la fase de análisis de un proyecto. Si ustedes realizan la fase de análisis totalmente de espalda a la parte, digamos, como más técnica o más programativa, incluso podríamos decir no tanto de la parte de programación, sino la parte de diseño, ¿cierto? Si hago la fase de análisis totalmente de espaldas a la fase de diseño, entonces yo eh, eh, voy a colocar de entrada una barrera, ¿cierto? Para unir esas dos fases. Una reflexión que uno podría hacer aquí también es que, a ver, muchos de los artefactos que se utilizaban en digamos, en los métodos de desarrollo más tradicionales, eh, entraron en desuso precisamente porque la fase de análisis tenía mucha documentación, pero finalmente esa documentación uno la tomaba como programador y no le decían, mira, hace tal clase, programale tal método, y ya te queda bien, ¿cierto? Sino que esa documentación era un montón de texto, pero muchas veces descontextualizado de lo que es la programación orientada por objetos como tal, o la arquitectura, ¿cierto? En capas. Entonces, como desarrollador, uno a veces simplemente cogía esa documentación y para la basura, ¿cierto? Entonces, mira que de eso estamos hablando, ¿cierto? De que la documentación no apoya el punto de vista de la programación orientada por objetos o el punto de vista del diseño. Entonces, acá, digamos, el material o el libro nos hace precisamente esa reflexión, ¿no? Yo no puedo, ¿cierto? No se puede realizar un diseño correcto, orientado por objetos, si la fase de análisis, yo aquí lo estoy extendiendo, ¿no? Eso no es exactamente lo que dice el libro. El libro menciona, yo no puedo usar casos de uso para la fase de análisis, no se puede usar casos de uso para la fase de análisis si estos casos de uso no están ligados al diseño orientado por objetos. Entonces, miren que esta es una reflexión importante cuando ustedes están haciendo análisis, sin importar cuál es la metodología que utilicen. Entonces, no se les olvide que en el análisis debe estar sumergido este concepto de programación orientada por objetos, que es base del diseño, ¿cierto? Y desafortunadamente hay mucha literatura que no, no opina igual, ¿cierto? O no resalta esta importancia. A mí me parece que es supremamente importante y es por eso que he decidido mostrarles este material. Bueno, en la especificación de los casos de uso es necesario referenciar por su nombre las clases del dominio, ¿cierto? Esto ya lo vimos. Sin embargo, pues esta reflexión me parecía muy interesante de este autor. Entonces, esto pues lo hicimos en el ejemplo, ¿cierto? De inicio de este tema, el ejemplo pues de motivación. Teníamos el libro, la lista de favoritos, la lista de libros y el carrito de compras. Yo al inicio lo hice en inglés, aquí lo puse en español, solo que en español no me gustó traducirlo al principio, es precisamente por esto, ¿no? Porque lista de libros o lista de favoritos en español pues
son palabras como compuestas y me daba dificultad pues señalarlas como error. Es más fácil hacerlo en inglés. En todo caso, pues aquí se los presento en español, ¿cierto? El lista de libros que que en ese diagrama o en ese texto, perdón, en en esa primera versión del modelo del caso de uso, pues el caso de uso no quedaba tan articulado, ¿no? Tenía yo por acá libro, eh, tenía carrito del usuario y no correspondía con las entidades de mi diagrama de clases. Entonces esto pues ya lo hicimos. Entonces no se les olvide referenciar las clases del dominio por su nombre. Y finalmente, ay Dios mío, ¿por qué no avanza? Referenciar también las interfaces por su nombre. Esto también lo vimos, ¿cierto? En el ejemplo. Se trata de escribir los casos de uso lo menos ambiguos posible. Entonces evitar frases como el sistema muestra la página web, ¿cierto? Al momento de escribir pues el caso de uso. Y pues eso también lo vimos en el ejemplo, ¿no? Entonces antes teníamos, donde está el sistema muestra una página con la lista actualizada, ¿cierto? Evitar esto y colocar mejor, el sistema muestra la página lista de favoritos, la cual también muestra el carrito de compras del usuario, ¿cierto? Entonces quedan bastante más preciso. Y otra vez, ¿no? Si el programador mira esto, ya incluso sabe que tiene que programar, bueno, cojan la tecnología que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, en PHP con Laravel sería, yo tengo que hacer para la vista el archivo lista de favoritos.blade, ¿cierto? Si estuviera programando yo en JSP, ¿cierto? Con Java, con Spring tal vez, entonces sería lista de favoritos.jsp, ¿cierto? Ahí está la vista. Si estuviera programando, no me acuerdo cómo se hace en Ruby. Bueno, sin importar la tecnología, casi que el nombre del archivo para la vista es ese, ¿cierto? Entonces, y esto pues otra vez, ¿no? Evita ambigüedad cuando yo mire la misma vista en otros casos de uso. Ya sé que es la misma vista y que esa vista pues está conectada, ¿no? Puede ser el final de un caso de uso, el inicio de otro. Preguntas con esto, dudas. Eso es básicamente eh, el espíritu de esta propuesta. Entonces yo les pedí que por favor ustedes leyeran la otra propuesta que es la que presenta el curso, ¿cierto? Que es la que está en este material azul. Entonces por favor léanlo, no es incompatible, simplemente que en este caso se utiliza la tabla. Ahorita yo conecto, ¿cierto? Los dos temas porque son lo mismo, no son excluyentes. Solamente que este de acá le hace más énfasis al texto, ¿cierto? Que realmente es lo importante del diagrama. Entonces, resumiendo, ¿cierto? La cosa importante es que ustedes, eh, ustedes estén mostrando que los casos de uso están lógicamente relacionados de alguna forma. Y lo realmente importante es lo que va dentro de las descripciones de los casos de uso, porque eso es lo que se va a diseñar, lo que se va a probar y es lo que se va pues, a estimar, desde lo que se va a estimar. ¿Qué dice esto en Cristiano? Cierto, que básicamente lo que acabamos de ver, o sea, todos estos 10 consejos, es realmente lo importante del modelo de casos de uso, ¿cierto? Porque lo importante otra vez, ¿no? Del modelo de casos de uso es lo que va dentro de las descripciones de los casos de uso. Noten que hasta este momento no he hablado de las relaciones, ¿cierto? Ni del include ni del extends, pero eso es a propósito, ¿cierto? Para recordar otra vez que lo importante no es cómo se relacionan esos casos de uso, sino lo que va dentro. No quiere decir que digamos, esa frase no quiere decir que no sea útil, ¿cierto? Y que no se deba modelar o que eso no sirve para nada. No, las relaciones también dan información, pero no se me puede olvidar a mí que eso es como la coestrella, ¿cierto? Eso es, digamos, el segundo nivel de importancia cuando yo hago casos de uso. Lo más importante es lo que está dentro de la descripción del caso de uso, o sea, lo que va dentro de la bolita, porque eso es lo que se va a diseñar, ¿cierto? Eh, entonces, y aquí viene una conclusión interesante, entonces, recuerden que esto es tomado totalmente del material, ¿no? Del libro. Pero es una conclusión que me parece muy poderosa. Póngale cuidado. Entonces, el include y el extend constituyen una distracción. No ayudan, pues no te compran nada, ¿no? En español diríamos no te ayudan en nada eh, y te retrasan, ¿cierto? Eh, y confuse a los lectores sobre el modelo de casos de uso. Entonces, vamos a ver si aquí, no lo tengo acá.
Entonces, una alternativa, ¿cierto?, para utilizar casos de uso, eh, eh, digamos que es un poco más sencillo que el include y el extends, pues se ve un poco más en detalle, ¿cierto? Yo pues en este curso no lo voy a presentar, uno pues por esta normalidad, por el tiempo que hemos perdido y otro porque es un tópico más como de arquitectura, ¿cierto? Recuerden que este material pues yo lo daba en arquitectura, simplemente que me pareció muy relevante también para ustedes. Si nos vemos en ese curso en el futuro, allá podemos profundizar. Pero les repito pues que la conclusión para nosotros es que si yo me demoro, por ejemplo, 2 horas haciendo el diagrama de casos de uso, no me debo demorar 3 horas pensando en el include y el extend. Estoy haciendo al revés, ¿no? El esfuerzo. Antes, al contrario, si yo me demoré, por ejemplo, 20 minutos haciendo las relaciones del include y el extend, ojalá que te hayas demorado más, por ejemplo, el doble, 40 minutos, 1 hora, haciendo las bolitas, ¿no? Esas requieren mucho más esfuerzo. Esa es como la gran conclusión de esta parte. Entonces, miremos algunos ejercicios. Yo aquí tengo algunos ejercicios, digamos, simples. Creo que vamos a buen tiempo. Y después de que terminemos de abordar estos ejercicios simples, vamos a tratar de modelar este enunciado. Listo. Vamos a ver cómo nos va en el tiempo. Bueno, finalizando, no sé si hay alguna pregunta o duda con esta parte. ¿Vamos bien? Están muy calladitos hoy. ¿Qué les pasó? ¿Está complejo el tema? ¿Se comprende? Caramba, carambas. Bueno, esperemos que sea claro. Entonces, algunos ejercicios. Entonces, este caso de uso otra vez, ¿no? Tiene algunos de los errores que hemos discutido hasta ahora. Les voy a dar un minutico para que lean este caso de uso y que me cuenten qué errores podemos detectar, cómo corregirlos. Un minutico para que lo lean. Bueno, ¿cómo lo ven? Otra vez, ¿no? A primera vista parece que está bien escrito. Pero ¿quién me puede ayudar a mirar detallitos para mejorar? ¿Quién me ayuda con los errores? Profe, de pronto en los resultados, que dice solamente que los muestra en una lista, no da el detalle de cómo es que los muestra o cómo es que se llama ese objeto donde los va a mostrar, Esa cómo se parte llama. de acá. Sí. Y los muestra en una lista. Sí. A ver, esto puede tener dos detallitos, ¿no? Que fallan. No estoy pasteleando la solución, entonces ojalá que más adelante esté. Pero mira que, por ejemplo, no le dan un nombre, ¿no? A esta interfaz. Podría ser una interfaz nueva, ¿cierto? Y lo otro es que, digamos, no se muestran en una lista, digamos, no tienes como claro cómo se están mostrando en una lista. Y esto también tiene que ver con uno de los consejos que vimos en uno de esos 10. Uno de los 10 era, usted debería tener, ¿cierto? Un prototipo de la interfaz gráfica a mano, al lado, incluso al lado, en una hojita aquí al lado, ¿cierto? Yo tener una hojita aquí acompañando la escritura del caso de uso y en esa hojita tener ese prototipo de la vista, ¿no? Entonces tal vez por eso nos cuesta mirar esto. Pero sí, por ahí puede haber problemas. ¿Quién más mira otro? Recuerden esos 3 chequeos básicos, ¿no? Los nombres de las clases sí están estandarizados. ¿Será que por ahí hay clases del diagrama de clases que se están nombrando y que no se nombran bien? Algo les llama la atención. El nombre de las interfaces gráficas de usuario sí está bien. Voz activa, ¿cierto? Se usa
adecuadamente el rol o el sistema en las frases. Entonces, miren que por acá hay una página anónima también, ¿no? El sistema muestra una página. Esto es un error. Incluso eso está en el caso, perdón, en el flujo alternativo, ¿no? ¿Qué pasa si no encuentra ningún libro? Es lo mismo, ¿no? Acá hay una página anónima. Entonces veamos cómo se puede mejorar. Eh, entonces, por un lado, tenemos, se debe asignar, ¿cierto? Un nombre concreto a la página inicial. Habíamos dicho pues que es bueno empezar el caso de uso con el sistema, ¿no? Diciendo pues cuál es la pantalla en el que el sistema inicia. Pero acá no se le da un nombre en concreto. Entonces, ese nombre, aquí sí se lo damos. El sistema muestra la página Search Page, ¿cierto? Entonces ya le dimos un nombre propio. Entonces, miren, esa es la primera diferencia. Luego al final lo que mencionábamos, ¿no? De que sí, por aquí hay una lista, ¿cierto? Que parece que aquí no está muy bien redactada. Y efectivamente, entonces por un lado, la interfaz gráfica no tiene nombre, entonces se reescribe, ¿cierto? Bueno, y el sistema muestra la página, resultados de búsqueda, mostrando la lista de libros resultante, ¿cierto? Y otra vez aquí se utiliza el nombre de la entidad correctamente, ¿cierto? De acuerdo al diagrama de clases. Entonces noten que son esos tres arreglitos. Y en el flujo alternativo, ¿cierto? Que a menudo no hacíamos esta diferencia, ¿no? Recuerden que en un caso de uso es flujo básico y flujo alternativo. Entonces, este flujo básico, listo, ya está bien. Y ahora el flujo alternativo, otra vez, ¿no? La pantalla no tenía un nombre propio, entonces se lo agrego, ¿cierto? La página búsqueda no encontrada, ¿cierto? Es mostrada o se muestra con el mensaje no matching books found, ¿cierto? Entonces aquí se reescribe. Una cosita que yo le agregaría acá, y esto pues lo saco directamente del material, pero aquí hace falta, es voz activa, ¿no? Miren que esto está en voz pasiva. Sería mejor que diga el sistema muestra la página, con el mensaje, ¿cierto? Aquí está en voz pasiva. Entonces es una mejorita pequeña que le podemos hacer a este flujo alternativo, voz activa, para describir también, pues, qué es el sistema, ¿no? El que está mostrando esa página. Preguntas con este, espero pues que esté relativamente claro. Bueno, entonces miremos otro. Entonces este es editar carrito de compras, ¿cierto? Posee errores. ¿Quién me ayuda a mirar los errores que hay? Pero yo creo que uno primero es que podríamos decir una página la cual es donde se está añadiendo o removiendo los ítems que quieren cambiar. Es como esta parte, ¿no? Me devolví ahí al primer ejercicio, es como esto, ¿no? Le hace falta. Listo. ¿Qué otra cosita rara le ven a ese? Ese tiene una particularidad bien, debería llamarles mucho la atención. Tiene una parte, o sea, es bien raro ese caso de uso. ¿Por qué será que es raro? Esto no les genera ninguna inquietud, ese orden. Ahí no se está hablando de dos funcionalidades diferentes. Sí. ¿Será que es un error? ¿Será que son dos casos de uso? ¿O será que está bueno? ¿Qué dicen? ¿Qué me pueden decir? Es decir, la pregunta que les estoy haciendo básicamente es, vení, eso no es como un CRUD. Ahí no toca programar un CRUD, que eso serían como funciones por aparte. ¿Qué me responderían en ese caso?
¿Será que estoy mezclando ahí cosas del CRUD o no? Bueno, entonces miren, les cuento. A primera vista, ese OR podría llegar a ser molesto, ¿cierto? Porque, digamos, la primera alerta que yo me puedo generar es esa. Bueno, y yo aquí me estoy mezclando como un CRUD, ¿cierto? De que yo le voy a colocar como cosas al carrito de compras, a editarlas y a borrarlas. Eso es un CRUD, ¿cierto? Y resulta pues que el carrito de compras tiene una particularidad, ¿no? Y es que, a ver, digamos, la función de agregar cosas al carrito, esa sí no debería estar acá, debería estar aparte. Pero estas dos de editar el carrito sí pueden estar juntas porque son básicamente lo mismo. Es decir, vamos a pensar una por una, ¿cierto? Si yo voy a agregar cosas al carrito de compras, no sé si tengo por aquí un carrito, por ejemplo, veámoslo así en caliente. Vamos a mirar a Amazon. Espero no haber estado buscando mucha bobada. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Para los que nos gustan los computadores. Entonces yo entro a Amazon, ¿cierto? Miro algunas cositas que me gusten, como, este procesador está barato, que me qué. Entonces, mira que normalmente para agregar cosas al carrito, yo sí estoy en otro caso de uso, que es como el caso de uso de, no sé, mirar producto, mirar detalles del producto, ¿cierto? Entonces, yo en esta vista de mirar detalles del producto, resulta que tengo un botoncito. Y ese botoncito de agregar al carrito desemboca la ejecución de otro caso de uso, que sería como agregar elemento al carrito, ¿cierto? Cuando yo hago clic acá, entonces se aumenta, ¿cierto? Miren, este contador acá arriba del carrito se actualiza y yo puedo ir al carrito y mirar lo que tengo pues en el carrito de compras, ¿cierto? Entonces, miren que esta parte de agregar al carrito sí que es muy diferente, porque yo tengo que estar primero mirando un producto y desde esa vista hacer clic en el botón agregar al carrito. Incluso en Amazon me permite pues con cierta cantidad, ¿no? 5 y agregar al carrito. Entonces ya con eso se actualiza pues el elemento del carrito y yo puedo venir aquí a editar. Pero miren que en el momento en que yo edito, ¿cierto? Yo puedo decir, es que no quería 5, hombre, son muchos. Solo 4. Entonces yo le hago clic acá y esa es una modificación del carrito, lo edité. Entonces noten que aquí no puedo agregar elementos nuevos, ¿cierto? Solamente los que ya están, puedo modificar las cantidades. Y miren que aquí hay un caso especial, entonces, ¿qué pasa si yo al momento de editar pongo la cantidad en cero? Miren que Amazon lo muestra de una forma muy interesante. Y es que cuando yo voy a colocar a cero, mira que acá puedo colocar menos, ¿cierto? 3, puedo colocar 2, puedo colocar 1, pero en el momento en que llego a 0, lo que pasa es que el valor de 0 es especial. En el caso de uso, si yo coloco 0, significa que ese elemento pues, realmente ya va a ser eliminado del carrito. Y eliminar el carrito sigue siendo editarlo, ¿cierto? Entonces miren que como estas funciones están tan, digamos, acopladas o tan ajustadas, es casi que lo mismo. Por eso se pueden modelar en un solo caso de uso, ¿cierto? Eliminar un elemento del carrito de compras se puede entender que es lo mismo a colocar la cantidad en cero. Listo. Entonces, por eso, digamos, este caso de uso se puede modelar así, digamos, no es un error, y en este caso el OR es permitido, ¿cierto? Porque no estamos hablando de una funcionalidad distinta. Esto es gravísimo cuando sí se combinan dos funcionalidades que son diferentes. Por ejemplo, eh, si yo fuera otra vez, ¿no? Como a combinar funciones del sistema, como por ejemplo, crear un producto y agregarlo al carrito. Entonces ya ahí sí estoy hablando de funcionalidades totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces en este caso, miren pues digamos otra vez, ¿no? Que el caso de uso pues digamos utiliza una combinación de funciones que pues a nivel del carrito se podría pensar que sí es válido, ¿cierto? Unirlas. Yo les repito, pues yo la recomendación que les daría es separar la parte de agregar en un caso de uso por la forma en que funciona, ¿cierto? Y la parte de modificar cantidad o eliminar en otra. Sin embargo, otra vez, ¿no? Como las funciones están como tan cerca, pues digamos en este ejemplo de clase se menciona de este modo. Eh, pero miremos cómo se mejora, ¿cierto? Entonces miren que acá la reescritura sí que es muy grande. Entonces por eso vamos a mirar de una vez el resultado. Entonces empezamos con agregar esta parte del inicio, ¿cierto? Que no existía. Entonces nuestro caso de uso inicialmente arrancaba con el usuario. Recuerden, es verdad que todo caso de uso inicia
por una acción del usuario. El usuario hace clic en un botón, en alguna opción, en últimas genera un evento, y ese evento del usuario es el que desata la ejecución del caso de uso. Eso es verdad. Pero a nivel de comprensión, ¿cierto? Vale la pena o es estratégico empezar diciendo dónde ocurre esa interacción, en qué página, en qué vista. Entonces se arranca así. El sistema muestra la página carrito de compras. Entonces ya sabemos que vamos a iniciar en la página del carrito de compras. Eso es súper útil, ¿cierto? Entonces ya sé que ese caso de uso arranca aquí, ¿cierto? Yo estoy en mi carrito de compras y aquí es donde arranco. Entonces, este no era, este. Entonces el usuario hace clic en el botón remover junto a una línea de un ítem, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se vería esta parte? Este es el que yo les mostraba ahorita, de que si yo tengo varios productos, pero, bueno, ya solo tengo un caso, voy a aumentar este. Ahí. Si yo tengo un producto que tiene más de una unidad, ¿cierto? Y yo miro el botón, entonces mira que el botón es un menos. Pero si yo tengo nada más un elemento, entonces el botón es un botón de eliminar, ¿cierto? Eso es lo que estamos mirando en ese caso de uso. Entonces el usuario hace clic en el botón remover junto a una línea de un ítem, ¿cierto? El sistema remueve el ítem del carrito de compras del usuario. Entonces miren que acá cosas que se modificaron en la segunda frase. En la segunda frase otra vez aparece el sistema, ¿cierto? Voz activa. Se utiliza el nombre en este caso, pues un producto, ¿cierto? Se está llamando ítem, ¿cierto? De acuerdo al diagrama de clases. En el diagrama de clases debería llamarse ítem. Entonces se elimina un ítem y ¿desde dónde se elimina? Desde el carrito de compras del usuario, ¿cierto? Entonces noten que acá otra vez se utiliza el nombre correcto de acuerdo al diagrama de clases. Entonces esa es la primera partecita, ¿no? Se arranca con el sistema. Y luego, noten que acá ya no se utiliza, digamos, el sistema de nuevo, ¿no? Sino que se hace esa relajación de la escritura, de no repetir otra vez el sistema, vuelve a mostrar la página. Sino que acá pues ya se entiende que es el sistema porque no está cambiando el sujeto es el sistema, coma, sigue siendo el sistema, entonces lo puedo omitir, ¿cierto? Porque no hubo cambio, no pasé a usuario. Si hubiera pasado a usuario, ahí sí me toca volverlo a escribir. Y el usuario, ¿cierto? Entonces, ahí no puedo hacer este ataque, pero aquí sí. Entonces, ya no escribo el sistema, vuelvo a mostrar la página. Vamos a ver que se mejoró también en la siguiente frase. El usuario, entonces, otra vez, no, voz activa, miren. El usuario, entonces, bueno, ¿y por qué lo pongo obligatorio? Porque venía hablando del sistema y ahora hablo del usuario, ¿cierto? Entonces estoy cambiando de actor. Entonces miren lo que va a pasar acá, ¿cierto? Que es una cosa curiosa la que va a ocurrir acá. El usuario entonces hace clic en el campo de texto cantidad de otro ítem. Cambia su valor y hace clic en actualizar. ¿Sí notaron que esta función es como otra interacción diferente a esta acción que se venía haciendo acá atrás? Porque noten que esta parte de acá atrás, que les subrayo ahí en azul, eso es como para eliminar un elemento. Y esta para modificar la cantidad de otro. ¿Sí lo notan? Entonces miren que en este caso parece que se estuvieran describiendo dos acciones que uno podría pensar, ¿no? Son dos casos de uso. No. Aquí lo que se está haciendo es mostrando que en este caso de uso hay un caso especial, ¿no? De que yo puedo, mira, escribir un valor que, bueno, en Amazon no se escribe, ¿cierto? Sino que pues está el botoncito para arriba o para abajo. Yo puedo aumentar una cantidad, perdón, aumentar en uno la cantidad o disminuir en uno la cantidad. O puedo tomar un elemento, presionar el botón de eliminar y borrarlo. Pero mira que a nivel de casos de uso yo puedo hacer las dos cosas. Entonces el truco que se hizo acá para no definir dos casos de uso para eso es describir las dos interacciones como si el usuario las hiciera ambas. Entonces el usuario, aquí digamos se describirá lo que acabo de hacer, ¿no? Voy a volver a colocar simplemente para volverlo a ver. Ay, no, le di donde no era. Agregar el carrito. ¿Qué hice? Yo miro cómo quedó el carrito. Bueno, ahí quedó otra vez. Entonces, sería como en este orden, ¿cierto? Es como yo estar mirando el carrito en este orden y decir, bueno, lo primero que yo puedo hacer acá es tomar un ítem, hacer clic en el botón de eliminar y luego tomar otro ítem y cambiar la cantidad.
Eso es lo que se hizo, ¿cierto? Pero miren que se está hablando otra vez, ¿no? De una misma funcionalidad, solo que como hay dos comportamientos que uno podría pensar son dos casos de uso, aquí se están combinando porque realmente no vale la pena ponerlos como dos casos de uso aparte, ¿cierto? Es casi que el mismo caso de uso. Entonces aquí se utiliza ese truco. Se describe primero la eliminación y luego la edición. Les repito, ¿no? Se puede hacer porque en este caso la eliminación es colocar valor de 0, ¿cierto? Entonces es muy similar. Si es clara ese truco, no sé si está quedando claro para todos, ¿cierto? La primera parte del caso de uso muestra esa interacción de eliminar y la segunda parte muestra la interacción de editar el valor para un valor que no es extremo, ¿no? Que no es 0. Entonces, siguiendo con este, entonces, aquí está lo que hace el usuario, ¿cierto? El usuario cambia el valor, ¿cierto? Del campo de texto y le da clic al botón actualizar. Luego el sistema actualiza el carrito de compras, recalcula la cantidad total y vuelve a mostrar la página. ¿Sí? Preguntas con ese ejercicio. Bueno, ¿dónde quedó? Una pregunta que me puedo hacer ahí es dónde quedó el flujo alternativo, ¿no? Entonces miren que acá en este caso el flujo alternativo también era grande, ¿cierto? Entonces se rediseñó totalmente. Si yo me devuelvo al primero, en el flujo alternativo solamente estaba, no, pues si el carrito de compras está vacío, pues no hay ítems para remover. Pero otra vez, no miren que esto está escrito, bueno, ¿y en qué pantalla ocurre esto? Esto es un mensaje de error, es un pop-up, es otra vista. Este caso de este flujo alternativo, digamos, da muy poquito valor para el diseño, ¿cierto? Otra vez, si yo estoy más preocupado ya por la programación orientada por objetos, qué funciones creo, qué interfaces, esto me ayuda muy poquito, ¿cierto? Entonces, se reescribe de este modo. Entonces, miren que para empezar ya hay 3 flujos alternativos, ¿cierto? Ya no es uno, son 3. Y los 3 son, vamos a leer primero los títulos, ¿cierto? Que no se encontró un ítem, que la cantidad cambió a 0 y que se ingresó un valor negativo o que no era numérico. Listo. Recuerden que estamos pensando en un sistema donde yo puedo ingresar el valor a mano, ¿cierto? Pues yo tengo un campo de texto y escribo ahí la cantidad. Entonces veamos el primero, no se encontró el ítem, ¿cierto? Entonces, el ítem que el usuario escogió para remover no fue encontrado en el carrito de compras. Esto podría pasar si el usuario tenía 2 tabs, o sea, 2 pestañas abiertas del navegador, y está mirando una versión antigua, ¿cierto? Que es más o menos lo que yo hago, ¿cierto? Yo tengo a veces cuando estoy buscando 30 cosas abiertas y entonces si yo voy aquí elimino este elemento, resulta que en el carrito de compras, en el otro, no abrí 2 veces el carrito. Bueno, vamos a volver a hacerlo. Actualizar, abramos el carrito acá. Ahí tengo el carrito de compras abierto 2 veces. Lo voy a eliminar de este y aquí le voy a agregar, pues ya este ítem, ¿cierto? Ya lo eliminé, no debería existir. ¿Qué pasa si lo agrego en 2? Entonces mira que aquí el sistema simplemente enloqueció y no me sacó ningún mensaje de error, ¿cierto? Entonces yo podría decir, uy, ¿qué pasó? ¿Cierto? Entonces acá se está pensando un poco más en detalle para este caso. Y si eso ocurre, entonces el sistema actualiza la página del carrito de compras junto con un warning o un mensaje de alerta de que la acción falló porque la página estaba estaba desactualizada. Entonces miren que eso le hace falta a Amazon, ¿cierto? No tiene como un warning que me alerte del error. No me dijo nada. Entonces quedó como en el aire. Bueno, este es el primer flujo alternativo, ¿cierto? Noten otra vez que es muy fácil o muy difícil entender estos flujos, no importa si es el flujo normal o el alternativo, es muy difícil entenderlo sin un prototipo. Yo acá en este caso pues me estoy apoyando de Amazon, pero lo que les quiero recalcar es que si yo analizo un sistema con casos de uso y no tengo pantallazos, es muy difícil trabajar con casos de uso, ¿cierto? Yo debería tener casi que mano a mano mi texto y miren las pantallas, ¿cierto? De cómo luce. Entonces eso debería hacerlo yo cuando estoy haciendo un proyecto también. Ir a una servilleta, como veíamos acá al principio, ir a una servilleta, ¿cierto? Y tener, ay Dios mío, que se me hizo ese grafiquito. Trin, acá.
No tengo que tener un prototipo pues en Figma con todas las de la ley, pero al menos en una servilleta yo puedo dibujar esto, ¿cierto? Y eso me ayuda muchísimo a hacer en este caso, pues mi carrito de compras o cualquier vista. Entonces, volviendo acá, ese es el primer caso de uso, ¿cierto? El primer flujo alternativo, perdón, del caso de uso. Vamos a ver el segundo. Cantidad cambió a 0, ¿cierto? Esto cuenta como remover un ítem. Así que el ítem es removido desde el carrito de compras. Listo. Y el tercer flujo alternativo es que entraron un valor negativo o algo que no era numérico. Entonces, la página se muestra otra vez con el valor original y un mensaje junto a él que informa que el usuario ingresó un número inválido o un dato inválido, ¿cierto? Entonces miren que ya tengo 3 flujos alternativos. Y más o menos, ¿cierto? Tengo 2 párrafos, que es lo que buscábamos. No sé si hay algo que les llame la atención en ese caso de uso, o en esos flujos alternativos del caso de uso. ¿Sí vamos bien? Pues bueno, una cosa que yo miro, que quiero que la noten en este material, es que cuando se vuelve a mostrar la misma página, a veces el material no dice cuál es el nombre de esa página, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sabemos que la vista se llama Shopping Cart, ¿cierto? La vista, pues, de la página carrito de compras. Pero mira que a veces dice el sistema refresca, bueno, acá sí lo menciona completamente, refresca la página carrito de compras, pero hay veces que te dice simplemente la página se vuelve a mostrar, ¿cierto? Entonces, pues esto es algo que hace el material. Sin embargo, pues yo les menciono esto, es para hacerles notar que es mucho más útil cuando se escribe de esta forma, ¿no? El sistema vuelve a mostrar, en vez de eso, más bien coloquen el sistema refresca la página, carrito de compras, y así queda bastante más preciso, ¿cierto? No sé, a veces el material no es consistente en esta parte, ¿no? Entonces yo les recomiendo pues siempre hacerlo de este modo. Puede que quede un poquito más largo, ¿cierto? Pero ya hemos discutido sobre eso. Sí queda más largo, puede que quede un poquito más cargoso, pero es más claro de leer, ¿cierto? No tiene ambigüedad. Bueno, esto es con respecto a este material para modelar casos de uso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me quisiera conectar con los modelos tradicionales o con los artefactos tradicionales para hacer casos de uso, noten que estos 2 párrafos, que es lo que hemos analizado y que nos hemos centrado solamente en esto, eso es lo que va en esta tablita, ¿cierto? Cuando yo estoy haciendo casos de uso y voy a la especificación en detalle en un método tradicional, esos 2 párrafos van en mi tabla, ¿cierto? Noten que acá están las acciones del actor, las acciones del sistema. Si queremos conectarnos, lo único que tengo que hacer es yo acá colocar lo que hace el sistema, siempre arranco con lo que hace el sistema, entonces siempre arranco desde la casilla 2, desde acá, y luego después de cada punto seguido yo voy partiendo, ¿no? Lo que hace el usuario, lo que hace el sistema, lo que hace el usuario, lo que hace el sistema. Entonces yo puedo conectarme directamente con esta tabla. Y ya los flujos alternativos, la misma historia, ¿cierto? Los flujos alternativos pasarían desde acá, desde los flujos alternativos que yo estoy definiendo en texto, pasarían otra vez a la tabla de acuerdo al flujo de actor y sistema. Yo puedo tener en un solo flujo alternativo varias filas, ¿no? Miren que acá solamente se muestra flujo alternativo 1 y una sola fila, 1, 2. Pero si mi flujo alternativo tiene varias interacciones, yo puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y hasta después colocar el flujo alternativo 2. Listo. Entonces noten que aunque los materiales son diferentes y el enfoque es diferente, se pueden conectar, ¿cierto? No son, o sea, seguimos hablando de casos de uso. Y recuerden que esta parte, ¿cierto? Sería la más importante cuando ustedes especifican ese comportamiento de sus casos de uso. Entonces, vamos a terminar, ¿cierto? Haciendo un ejemplo de esto, de los casos de uso, pero a nivel del diagrama, ¿cierto? De modelamiento de casos de uso. Y aquí va a haber una diferencia, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este ejercicio y van a notar que este ejercicio pues realmente no está escrito con todo el detalle que hemos visto en esos casos de uso. Empezando porque esto es un enunciado, ¿cierto? Esto no es la especificación de un solo caso de uso, sino que esto es un texto, ¿cierto? Libre,
casi que como el documento, se podría pensar como el documento de visión que ustedes tienen en Fábrica Escuela o como el documento de visión que yo les pedí para el proyecto de aula, pero es el enunciado del proyecto. Se podría pensar como un modelo verbal. Pero ese modelo verbal pues no tiene todo el nivel de detalle que requieren los casos de uso. Entonces hoy vamos a hacer como el primer paso, ¿cierto? De poder modelar con casos de uso y uno arranca desde el diagrama, ¿cierto? Nos había faltado, pues también nos queda faltando hacer este ejercicio, entonces vamos a hacerlo. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a colocar este enunciado y vamos a empezar haciendo un diagrama. Yo voy a abrir día, si lo tengo instalado, ay Dios mío, aquí no lo tengo instalado, no lo tengo instalado. Lo voy a instalar rapidito mientras, pero yo creo que lo tenía instalado, qué raro. Un ratito yo lo descargo rapidito. Esto no se demora nada. Entonces, mientras esto descarga e instala, yo les voy comentando, este diagrama, o este enunciado, mejor dicho, yo ya se los compartí en el material del curso. Entonces, pues yo se los puse en la carpeta compartida. Vamos a mirar la carpeta compartida, es ¿cierto? Es el número 17, ejercicio casos de uso. Entonces, si hoy no lo terminamos, yo les voy a pedir que lo lean, ¿cierto? Y lo terminen. Entonces, vamos a hacer la siguiente dinámica. Yo voy a diagramar, ¿cierto? Voy a leer el enunciado con ustedes, yo voy a manejar, digamos, el mouse, pero finalmente yo lo que quiero es que ustedes sean los que diagraman aquí, ¿cierto? Los que hacen el diagrama. Pueden surgir varias ideas, entonces la idea es que discutamos, ¿cierto? Diferentes formas de diagramar. Pero básicamente lo que yo necesito hoy es que este diagrama, pues o sea, que esto sea más parecido al taller que hacemos en el que ustedes modelan. Entonces, primero les voy a dar un par de minutitos para leer el enunciado, es bastante extenso. Ustedes lo tienen ya en la carpeta compartida por si lo quieren abrir en sus pantallas. Entonces, miren, según mi reloj son las 1:10. Entonces, a la 1:15 empiezo a hacer el diagrama. Vamos a hacer una lectura completa, ¿cierto? Un barrido completo del texto y después empezamos a diagramar. Entonces, tienen 5 minuticos para leerlo. Listo. Yo lo voy a leer también en silencio. Yo creo que ya lo habíamos visto este ejemplo, ¿no? Qué pena. Este ya lo hicimos, sino para hacer otro. Ah, no lo hemos hecho todavía. Listo, pues. Voy bajando, listo.
¿Hasta ahí se alcanza a leer bien en sus pantallas o ya está muy pequeño? Ese párrafo me quedó partido. Por mi parte se ve bien. Perfecto. Vamos a la última parte. Bueno, sí terminaron. Deberían haber terminado ya. Entonces, como pueden ver, este aplicativo tiene, bueno, les voy a hacer la pregunta más bien antes de decírselas. ¿Cuántas partes tiene ese enunciado? ¿Cuántas partes logran identificar? Entonces, miren, yo identifico más o menos tres secciones, ¿cierto? Por supuesto, esto se puede modelar de diferentes formas, pero es una idea intuitiva, ¿cierto? La que les voy a mostrar. Entonces, por un lado está esto de la gestión de los inmuebles, ¿cierto? Que tiene que ver con la gestión de inmuebles y podríamos meter ahí mismo también la de los usuarios de darse de alta y darse de baja. Si gustan, podríamos también considerar esa otra sección, ¿cierto? Pero es como esa primera parte, la de gestión de usuarios y la de gestión de inmuebles. Y luego viene una parte más administrativa, que es como la del secretario y los movimientos bancarios, ¿cierto? Donde se hacen reportes y se hacen movimientos bancarios. Entonces, yo podría proponer dos o tres diagramas de casos de uso, ¿cierto? De entrada, yo ya sé que no todo va en un solo diagrama, ¿cierto?
Y en este caso, pues es muy intuitivo hacerlo como por cada una de esas secciones. ¿Por qué? Porque muy probablemente los elementos, actores y casos de uso estén más centrados y no interactúen con las otras secciones, ¿cierto? Entonces yo los puedo separar. Entonces vamos a iniciar con esta primera parte que tendría que ver con, vamos a colocar así, si se alcanza a ver bien el texto en sus pantallas, ¿cierto? Para yo poder hacer las dos cosas a la vez aquí. Entonces vamos a empezar por esta gestión de inmuebles. Listo, recuerden, vamos a hacer un modelo de casos de uso, ¿cierto? Mi diagramita se va a concentrar en casos de uso. Voy a colocar las flechas de include y extends, ¿cierto? Pero vamos a tratar de enfocar todo el esfuerzo del análisis en lo que son los casos de uso como tal. Entonces recuerden que yo quiero que me ayuden, ¿cierto? ¿Por dónde arranco? ¿Qué debería modelar primero? ¿Quién me ayuda? ¿Por dónde arrancarían ustedes? ¿Cierto? Recuerden que con casos de uso, si no lo recuerdan, yo básicamente tengo que colocar los actores y cuáles son esas acciones, ¿no? Pues la acción más el verbo, perdón, más, pues la acción más el sustantivo sobre quién recae esa acción. Aquí básicamente estoy capturando las funciones principales del sistema, ¿cierto? Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Por dónde arranco? En este primer párrafo, ¿hay funciones que yo deba capturar acá? En esta parte. No puedo subrayar. A ver, ¿Por qué no subraya? Vamos a colocar este. Ve y no subraya, qué raro. No sé por qué no me deja subrayar. En esa primera parte no, ¿cierto? Esto es como una introducción, ¿cierto? Pero aquí no hay funciones todavía. Entonces en esa parte no hay como nada que modelar. Vamos a este primer párrafo. Listo. ¿Por dónde arranco? Entonces, por ejemplo, miren, ya hay un actor aquí, ¿cierto? Una empresa. Entonces parece que la empresa es uno de los actores que debo usar. Entonces yo voy a colocar, voy a modelar primero esa empresa. Listo. Ahí tengo mi empresa. Entonces ya tengo el actor. Entonces dice, gestiona un conjunto de inmuebles. Aquí viene como la primera pregunta. ¿Será que si yo pongo acá gestionar inmuebles, voy bien? ¿Ustedes estarían de acuerdo con ese caso de uso? pero es que es un caso general. Podría dividirse en más pequeños. Exacto, porque aquí viene como el lío, ¿no? Que ese gestionar inmuebles, si yo leo más adelante, es como, por aquí abajo creo que lo dice, rapidito, ay, lo había leído aquí. Darlos de baja, modificarlos y dar de alta. Entonces acá básicamente hablan de dar de alta es como registrarlos, ¿no? Dar de baja, eliminarlos y modificarlos. Pero vamos a seguir leyendo, ¿cierto? Una empresa gestiona un conjunto de inmuebles que administra en calidad de propietario. Bueno, yo podría llamar empresa o propietario, ¿cierto? Cualquiera de los dos. Vamos a llamarlo propietario, parece más apropiado para el ejemplo. Propietario. Ojo que no debería modelar dos veces, ¿no? Es lo mismo. Sería, bueno, el propietario. Cada inmueble puede ser bien un local comercial, oficinas y otros, ¿cierto? Entonces aquí hago la primera pregunta. Si yo pongo esto, voy bien. Si yo pongo aquí local, comercial, ay Dios mío, ¿por qué no estoy escribiendo? Local, comercial, trin, y el otro sería oficina. Ay, y utilizo una flechita de estas de generalización, trin. Ahí voy bien. Sí puedo hacer eso. Ay, utilicé la flecha que no era.
¿Cómo voy ahí? ¿Sí se alcanza a leer en sus pantallas? Pues ya la embarré. ¿Qué opinan? Bueno, entonces, ojo. Primero recordar que yo no estoy haciendo acá un diagrama de clases, ¿cierto? Entonces, si yo voy a utilizar herencia, que no sea como herencia pensando en el diagrama de clases, como bueno, yo tengo la clase de inmueble y un hijo del inmueble es el local comercial, otro es la oficina, y etcétera, ¿cierto? Puede tener varios subtipos, ¿no? ¿Cierto? Yo cuando estoy haciendo casos de uso, estoy hablando de funciones, ¿cierto? Estoy capturando, digamos, como las tareas, las funciones del sistema. Entonces, esto no es válido, porque esto se parece más al diagrama de clases, ¿cierto? Es como que estoy haciendo una herencia aquí del diagrama de clases. Entonces, estos tipos y subtipos no se modelan en el modelo de casos de uso. Eso se deja para el modelo de clases. Entonces, esta es una parte que yo simplemente no la modelo acá, ¿cierto? Esta herencia. A ver, entonces luego dice, un piso o bien un edificio. Ah, bueno, porque entonces acá podría haber colocado edificio y podría haber colocado piso, ¿cierto? Entonces son como los cuatro eh, herederos, digamos. Entonces no, ¿cierto? No estoy modelando eso. Entonces dice un piso o bien un edificio que a su vez tiene pisos y locales. Bueno, como el número de inmuebles que la empresa gestiona no es un número fijo, la empresa propietaria exige que la aplicación permita tanto introducir nuevos inmuebles con sus datos correspondientes, así como darlos de baja, modificarlos y consultarlos, ¿cierto? Entonces, hagamos esta partecita de acá. Como modelo esto de la empresa propietaria exige, ¿cierto? Que la aplicación TIN aquí permita tanto introducir nuevos inmuebles, darlos de baja, modificarlos y consultarlos. Esta parte, ¿cómo se modela? Ya dijimos que así no, ¿cierto? Esto no es. Esto es del diagrama de clases. Entonces, yo puedo tener el gestionar inmuebles. Y como este es muy genérico, entonces aquí pregunto yo, ¿no? ¿Será que lo puedo modelar así? Por ejemplo, dar de alta. Si era dar de alta, ¿cómo lo llaman aquí? Bueno, introducir, es introducir nuevos inmuebles. Entonces vamos a llamarlo introducir inmueble. Y entonces colocar una conexión de este modo. Uy, pero esta es una flecha diferente de la que necesito. Vamos a usar una flecha simple. ¿Cuál era la flecha de casos de uso? Creo que es esta. Pero sin direcciones. Ahí está, ¿cierto? Ahorita pensamos en lo del include y el extends. Entonces, ¿así voy mejor o voy peor? Porque pues yo podría colocar, entonces si gestionar es muy genérico, entonces aquí puedo colocar el introducir, puedo colocar el modificar, ¿cierto? Y el consultar, por ejemplo, aparte. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco el introducir y luego coloco el dar de baja, ¿cierto? Y finalmente el modificar y consultar. ¿Cómo voy acá? ¿Lo habrían hecho así? ¿Qué me pueden decir? ¿Mejoré o sigue habiendo errores? Pero es que se sigue pareciendo un poco al diagrama de clases. O sea, tal vez si se pusiera un stem podría ser. Ahorita pensamos en las relaciones, ¿cierto? Porque yo podría, bueno, pensemos ya en las relaciones. Entonces, si yo pienso en relaciones, yo podría decir, listo. Ay, bueno, estas flechas quedaron aquí como ambiguas, pero espérame, yo las trato de... Este es el lío de las flechitas, ¿no? Bueno, por ahí más o menos se entiende, yo creo. No, no, espérate. Ay, Dios mío, bendito.
Bueno, ustedes organizan las flechitas en casa para que se puedan leer sin ambigüedad, ¿no? Más o menos así se podría leer. Está como feo, pero que se lea bien. Bueno, entonces, ¿por qué se parece el diagrama de clases? Porque es que mira que aquí ya no hay herencia, ¿no? Porque es que ahora rato es porque yo estaba colocando los subtipos, pero aquí ya estoy colocando como el CRUD. Listo, aparte, sería introducir, dar de baja, modificar y consultar. Entonces ya no es tanto el diagrama de clases, porque mira que en el diagrama de clases se colocan es los datos, ¿cierto? Y sus estructuras jerárquicas. Pero aquí ya no estamos hablando de datos, aquí ya estamos hablando de funciones. Entonces aparte sí la mejoré, pero sí tiene problemas. ¿Cuál será el problema? O sea, eso está malo, pero ¿por qué? Y hay dos niveles de error ahí. ¿Quién me ayuda? ¿Qué dicen los demás? Están muy callados, chicos. ¿Qué pasó? No me digan que perdieron el ritmo por el paro. ¿Quién me ayuda con esto? Bueno, entonces por acá iría la cosa, miren. Por un lado, pues el error, digamos, más sencillo es que yo acá dejé de utilizar esa estructura sustantivo-verbo-sustantivo, que también se puede ver acá. El primer sustantivo es como el actor, después ya va a haber un verbo y luego otro sustantivo sobre quien recae, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo dar de baja, es el verbo, la acción, dar de baja. ¿Pero dar de baja qué? Pues el inmueble, ¿cierto? Entonces, empezando, eh, no estoy colocando un caso de uso pues correcto en cuanto a su estructura, ¿no? Acá lo mismo, modificar inmueble y consultar inmueble. Ese es como el primer error. Y el otro tiene que ver con lo siguiente, chicos. Miren que ya nos dimos cuenta que gestionar era una palabra muy genérica, ¿cierto? Entonces hay que desglosarlo, hay que partirlo. Pero esto no es partirlo, ¿cierto? Cuando yo tengo esto en un diagrama de casos de uso, eso significa que hay 5, bueno, 1, 2, 3, 4, sí, que hay 5 casos de uso. 5 casos de uso independientes y que hay una colaboración, una cierta colaboración entre ellos, ¿cierto? Como esto es un CRUD y todas las funciones son opcionales, yo podría colocar puros extends aquí, listo. Incluso si le coloco los extends, sigue estando malo, porque el caso de uso gestionar inmuebles debe ser un caso de uso diferente a introducir, a dar de baja, a modificar, a consultar. Debe tener, a ver, si yo pienso en esos párrafos, ¿cierto? Que ahorita en la primera parte de la clase estábamos describiendo. Recuerden que cada uno de estos casos de uso debe tener 2 párrafos de esos, de los de la guía que vimos. Entonces, como cada uno debe tener esa estructura, yo me pregunto, en ese texto, ¿qué tiene este de diferente a estos 4 que hay acá? ¿Quién me puede ayudar a responder eso? ¿Cuál es la diferencia entre el texto que tienen estos 4 y el texto que tiene este solito aquí? ¿O es el mismo texto? ¿Qué me pueden decir de esa pregunta? ¿Es el mismo texto? ¿Es diferente? Entonces resulta que si yo me pongo a pensar en esa pregunta, la conclusión es que no, es que el texto es el mismo. Porque es que gestionar inmuebles es introducir el inmueble, gestionar el inmueble es darlo de baja, gestionar el inmueble es modificarlo. O sea, realmente, si yo parto este caso de uso, salen estos 4, pero este desaparece, ¿cierto? Porque es que este es introducir, dar de baja, modificar y consultar simultáneamente. Entonces, este caso de uso sobra, listo, no se debe modelar, porque no es una función diferente de estas 4, listo. Entonces, yo voy a eliminar ese caso de uso, ese no va, ¿cierto? Y aquí viene el siguiente error, que les decía, hay como 2 niveles de error acá. Vamos a mirar en el texto esta primera parte. Dice, un inmueble puede ser local, comercial, oficinas. Después me hablan de que se debe poder introducir inmuebles con sus datos correspondientes, como dirección, número, código postal. Aquí viene la primera pregunta. ¿Esta información dónde va en el diagrama? ¿Dónde se coloca dirección, número, código postal? ¿Esto qué? ¿Cómo lo modelo?
¿Cómo se modela esta parte? Dirección, número, código postal. ¿Cómo meterían ustedes esto al diagrama? Profe, dentro del diagrama sí se puede. No sería en la tabla. Correcto, correcto, exacto. Aquí en el diagrama no se puede, ¿cierto? Eso ya iría, por supuesto, sí, en la tablita, o sea, en la especificación, diríamos, ¿no? Uy, no, espera, me fui a donde no era, acá. Si yo estoy en el material que les mostré yo más resumido, serían estos dos párrafos, o si estamos pues en el material estándar del curso, sería en nuestra famosa tabla. No encuentro la tabla, aquí está. En esta tabla yo ya sí puedo tener todo el detalle, ¿cierto? De qué es la información que se ingresa, ¿cierto? Puedo tener botones, bueno, todo ese nivel de detalle. Entonces en el diagrama, si yo me devuelvo a mi diagrama, no se modela acá. También podríamos pensar, ojo, esto iría, es en el diagrama, pero en el de casos, perdón, en el diagrama, pero en el diagrama de clases, ¿sí? No en el diagrama de casos de uso. Entonces, aquí viene como el siguiente dilema, miren, listo. Ya tengo claro que esto no va en el diagrama. Entonces, hasta ahí voy tranquilo, voy bien. ¿Cierto? Entonces me dice, así como darlos de baja, ahí está dar de baja inmueble, modificarlos y consultarlos. Asimismo, que una empresa administre un edificio determinado no implica que gestione todos sus pisos. Aquí es donde se me va a enredar la cosa. Pónganle cuidado. Asimismo, que una empresa administre un edificio determinado no implica que gestione todos sus pisos y locales, por lo que la aplicación también deberá permitir introducir nuevos pisos o locales con sus datos correspondientes. Entonces miren que aquí va a aparecer lo mismo, como darle de baja, modificar y consultar, pero el piso y el local. Aquí viene mi pregunta. Yo con estos casos de uso, ahí tengo 4, ¿ya modelé esta parte o esto me falta modelarlo? Lo de los pisos y los locales. Es decir, ¿aquí me falta modelar o ya eso engloba todo? Porque en realidad hay como 3 cosas, ¿no? El edificio, el piso y el local. No se les olvide. El edificio entero, ¿cierto? El edificio, o sea, si yo pensara en el diagrama de clases, es como que, bueno, el edificio tiene pisos, los pisos tienen locales, pero entonces miren que no son lo mismo, ¿cierto? Son edificio, piso y local. Por supuesto, sí, los 3 se podrían pensar como un inmueble. Pero entonces la pregunta del millón es, ¿ya con esos 4 salí, terminé o no? Profe, no sé si tomaría esos como nuevos actores y que haya flechas que se dirija a cada uno de ellos. Si no, entonces no sería necesario. Nuevos actores, ahí me enredé. ¿Por qué nuevos actores? Porque mira que el propietario es el que gestiona todo eso. Entonces no. Sigue siendo el propietario, ¿cierto? El propietario es el que introduce los inmuebles, o sea, introduce los edificios, introduce los pisos o introduce los locales. Es el propietario. Bueno, aquí me faltó colocar las flechitas, pues, pero serían flechitas de estas, ¿no? Bueno, sin dirección. Bueno, voy a dejar la dirección, pero es por velocidad, ¿no? Recuerden que no llevan dirección. Como la primera, ¿no? Esas no llevan dirección, recuerden. Entonces, ¿qué dicen los demás? Muchos estudiantes están en silencio. ¿Qué dicen los demás, por favor? Tratemos de participar. Si no, yo resuelvo el ejemplo, pero pues no nos queda como el conocimiento. Bueno, entonces miren, resulta que cómo salgo de este embrollo, ¿cierto? Entonces yo lo resuelvo de la siguiente manera. Si yo pienso en el inmueble, hay una información básica, ¿cierto? Dirección, número, código postal. Pero si yo miro ya cuando me hablan de piso y local, ¿cierto? Entonces mira que ya me hablan, por ejemplo, del local, entonces ya tiene planta y tiene letra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo pienso en la información que tiene cada tipo de local, perdón, cada tipo de inmueble, te resulta que el edificio tiene unos datos, el local tiene otros datos y el piso tiene otros datos, ¿cierto? Entonces,
la información que yo voy a digitar en los formularios no es la misma. Ahorita yo les preguntaba, vení, ¿y esta información dónde queda? Y ustedes me respondieron, no, profesor, queda es en la tabla, ¿cierto? En el detalle del caso de uso. Entonces yo voy a tener 3 detalles diferentes, ¿cierto? Si yo tengo 3 detalles diferentes, es como pensar, vamos a devolvernos al ejercicio que hacíamos ahorita, ¿cierto? Si yo me devuelvo acá a este ejercicio, ay Dios mío, porque está scrolleando así. Eso. Si yo me devuelvo acá, ¿cierto? Cuando yo miraba estos ejemplos, miren que cada interfaz gráfica es como que tiene su información, ¿cierto? Si yo me encuentro con 3 entidades y esas 3 entidades tienen información muy diferente, estamos hablando de 3 funciones diferentes del sistema, porque para cada una tiene que presentar información diferente. Entonces ustedes me podrían pensar, profe, pero yo conozco una aplicación, ¿cierto? Donde manejan locales y pisos y realmente es la misma información, simplemente que cambia el tipo, pero es lo mismo, ¿cierto? Entonces yo ahí te respondo, en esa aplicación donde toda la información está más o menos estandarizada y realmente solamente está cambiando el tipo, en ese caso sí sería un solo caso de uso, porque realmente lo único que cambia es el tipo. Puede que el tipo sea muy importante para la gestión de ese aplicativo, y los precios varían, pero realmente la información, o sea, el formulario, yo estoy pensando en esta interfaz gráfica, ¿no? Esta interfaz gráfica es la misma para todos los tipos de inmuebles, tanto para, vamos a pensar en otra aplicación, ¿no? Una que maneje, por ejemplo, fincas, lotes y balnearios, ¿cierto? Una cosa como vacacional, estoy pensando, ya estamos cerca de diciembre. Entonces, en ese caso, las 3 tipos de aplicaciones, perdón, los 3 tipos de lugares que yo pueda alquilar para vacacionar, pues tienen la misma información, el formulario es el mismo, simplemente que aparece una lista desplegable, ¿cierto? Con el tipo y yo puedo escoger un tipo diferente. Pero entonces mira que si ese es el caso, listo, ahí sí se puede modelar como una sola función, ¿cierto? Pero en el caso que estamos analizando, mira que por acá sí hay indicios de que la información es diferente. ¿Qué pasa? Este ejemplo, ¿cierto? Tiene estos puntos suspensivos, etcétera. Esto es letal en un documento de requisitos, ya lo hemos discutido varias veces, porque pierde precisión. A mí me gustaría tener todo el detalle, ¿cierto? De todos los subtipos de algo, porque eso me permite precisamente determinar qué tanto o qué tan alejada está la información de cada subtipo. Entonces, nunca utilicen estos puntos suspensivos en un modelo del dominio. Coloquen siempre toda la información completa. Lo mismo acá, ¿no? Hay una información diferente, pero se utilizan los puntos suspensivos. Entonces, la suposición más sensata que uno puede hacer en este ejercicio es pensar que la información tanto del local, del piso y del edificio es diferente. Pero como el enunciado no la describe, pues yo debería consultar eso con mi interesado, ¿no? Preguntarle al stakeholder y validar cuál es la información de cada tipo de inmueble. Lo más probable es que en este caso sea diferente. Entonces, si es diferente, vamos a asumir que es diferente. Vamos a asumir que el local, perdón, el edificio, el piso y el local tienen información diferente. Entonces, la tabla, digamos, la especificación de cada uno va a tener pantallas diferentes, ¿cierto? Va a tener chequeos en bases de datos diferentes si hay que hacer algún chequeo. Hay que capturar información diferente, en últimas, vaya, es un caso de uso diferente, ¿cierto? Entonces aquí viene la pregunta del millón, ¿cómo modelo eso? ¿Cierto? Si yo tengo el inmueble, yo podría entonces decir lo siguiente, entonces como introducir el inmueble hay de 3 tipos, entonces yo puedo colocar aquí piso, local, bueno, pongamos planta primero, piso, planta, no, espérame, es que el piso es la planta, me falta es el edificio. Edificio, piso, ahí está, y me falta el local. Local. Y los conecto, ¿cierto? Recuerden que estas flechas son sin sentido, sin dirección. Yo voy a utilizar esta flecha así, ver, aquí la puedo configurar de una vez. Entonces, trin, ay Dios mío. Trin y trin. ¿Sería válido hacer eso? ¿Se ve bien en sus pantallas o está muy pequeño? Pero va a ser suma esta parte, ¿no? Que es la que nos importa.
Arriba. Yo puedo modelar así. ¿Cómo lo harían? Profe, no sé si crear otros casos de uso por herencia, pero que sea uno específico para cada caso. Entonces aquí viene al mismo tema. Si vos utilizas herencia, aún usando herencia, recuerda que el diagrama es de casos de uso, no es de clases, ¿no? Entonces, la herencia digamos, la herencia en casos de uso es como, piensen en la búsqueda, que es el ejemplo que siempre hacemos. Tengo búsqueda sencilla y búsqueda avanzada. Cuando yo tengo búsqueda sencilla es como que coloco un término y el sistema busca. Pero en búsqueda avanzada yo ya puedo buscar por términos específicos. Por ejemplo, en este ejemplo de los inmuebles, yo podría decirle, no, búsqueme por dirección o búsqueme por el número del catastro, ¿cierto? O búsqueme por propietario. Y de acuerdo al propietario que yo le ingrese, entonces él hace una búsqueda, una consulta distinta en bases de datos y me muestra los inmuebles que emparejan. El punto es que tanto la búsqueda base, digamos la sencilla, como las búsquedas que heredan, son herencia porque son búsquedas, pero siguen siendo casos de uso diferentes, ¿cierto? Porque la función de la búsqueda avanzada o de la búsqueda por propietario, en fin, son búsquedas distintas, ¿cierto? Que funcionan probablemente incluso con un formulario diferente. Acá tenemos el mismo problema que teníamos ahorita con gestionar inmueble, y es el siguiente, que si yo pienso en introducir el edificio, introducir el piso, introducir el local, listo, estos tres casos de uso son independientes. Pero este caso de uso base, ¿cierto? El introducir inmueble, digamos este que está aquí a la izquierda, no es lo mismo que lo que ya está acá. Es decir, ¿no estaría sobrando entonces introducir inmueble? Díganme cuál es la diferencia entre este caso de uso y estos tres que yo tengo acá. ¿Cuál sería la diferencia? Este tendría que ser un caso de uso diferente, ¿no? Tiene que tener una función diferente a esos tres que tengo allá. Entonces, hago la pregunta, ¿cierto? ¿Es el mismo caso de uso o este sí es diferente, tiene algo propio? Sería lo mismo. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces resulta que si yo este caso de uso lo descompongo, se convierte en estos tres, pero este desaparece, porque ya queda sin funcionalidad diferente, autónoma, no, ya no tiene nada propio. Son estos tres. Entonces, ojo, que estos tres los escribí mal, ¿no? Porque entonces no es edificio, piso y local. Recuerden que no lleva la estructura sustantivo, verbo, sustantivo. Acá le falta, tengo sustantivo, sustantivo, pero le falta el verbo, ¿no? Entonces es como que el propietario, ¿qué cosa? Con el edificio, lo introduce, ¿cierto? Entonces falta el introducir. Entonces aquí sería introducir edificio, introducir piso e introducir local. Esta es la forma final de este enunciado, ¿cierto? Yo tengo que colocar directo acá. Preguntas con esta parte. Bueno, y me falta el eliminar, ¿no? Pero pues es lo mismo, ¿cierto? Introducir edificio, introducir piso, introducir local y eliminar. Preguntas con esa parte. Entonces yo hago una pregunta, ¿cierto? Si no hay preguntas, yo hago una pregunta. Entonces imagínense por un momento que tenemos una pantalla. Yo voy a tratar de escribir una pantalla, ¿no? Aquí en Excel. Entonces imaginen que yo tengo una interfaz gráfica de usuario, una cajita, ¿cierto? Y entonces en mi cajita yo tengo la cajita y tengo gestión de inmuebles. Listo, voy a ponerlo más grande. Entonces yo tengo aquí mi gestión de inmuebles. Y entonces resulta que yo aquí voy a tener tres botones grandotes. Entonces aquí voy a tener, ¿cómo es que los llamé en el diagrama? Denme un segundito que yo tengo la retención de un pollo. Introducir edificio, piso y local. Introducir edificio, introducir piso, introducir local. Listo, entonces voy a colocar aquí introducir edificio,
Y esto mismo lo voy a copiar para los otros 3 botones. Listo. Entonces voy a tener acá introducir piso. Y luego, ay, Dios mío. Y el último acá, ¿no? Introducir local. Ay, trim. Entonces ya tengo una interfaz gráfica con estos 3 comandos. Y ojo, a esta interfaz gráfica la voy a llamar gestión de inmuebles. Listo. Entonces, si yo tengo esta interfaz gráfica no me obligaría a colocar. A ver, qué pena, si están viendo este documento de Excel que estoy haciendo, es que estoy cambiando de pantalla y no sé si eso daña la presentación. ¿Sí se puede ver el cambio entre los PDFs y este Excel? Creo que sí. Ah, listo, perfecto. Aquí la pregunta es la siguiente, ¿no? Si yo tengo esta interfaz gráfica de usuario y ya pues yo después, claro, tengo un formulario para introducir edificio que lo podría dibujar yo aquí, ¿no? Pero pues no quiero entrar en tanto detalle. Tal vez que yo le hago clic a este botoncito, este me lleva a otra interfaz para introducir edificio con su formulario. Si le hago clic a introducir local, pues me lleva a otra interfaz con los datos, otro formulario para el local. Y si le hago clic a introducir piso, pues me lleva al formulario de introducir piso, que es diferente de los otros dos. Entonces, si yo tuviera esta interfaz, esto no me obliga a colocar de nuevo el gestionar pisos. ¿Qué me responderían ustedes ahí? No, profe, yo describiría cada de esos casos de uso en los que sería como en esa pantalla diciendo el sistema, muestra la pantalla de gestionar inmuebles y ya Correcto. amplía al botón pues que sea. Eso, correcto, exacto. No, cierto, recuerden que la navegabilidad del sitio web no debe influenciar nunca mi análisis de casos de uso o mi análisis de las funciones del sistema. Esto es válido incluso para historias de usuario. Recuerden que nunca la navegabilidad debe influenciar las funciones de usuario que yo diseño. Incluso a veces es doble contraproducente porque si yo me vuelvo, por ejemplo, a Amazon, miren que en Amazon, en una pantalla yo tengo pues un menú que me lleva casi que a cualquier sección del sistema, a cualquier cantidad de secciones. Y entonces casi que yo tengo un menú, ¿cierto?, que me lleva a todo el sitio y todo en la misma pantalla. Eso significa que yo tengo un caso de uso conectado con todos los demás casos de uso en el caso de Amazon. No, otra vez, ¿no? Los menús y los hipervínculos que se colocan en la pantalla son facilidades de navegación básica, pero eso nada tiene que ver y no debe influenciar el análisis que yo hago de los casos de uso. Cuando yo hago análisis de casos de uso y enlazo 2 casos de uso, es porque la ejecución del uno ata o influencia la ejecución del otro. A veces en la navegación simplemente se coloca por facilidad, ¿no? Para llegar rápido, pero las funciones son totalmente independientes. Eso significa que la navegación es totalmente independiente del diseño de mis casos de uso. Y yo simplemente entiendo que cuando vaya a hacer mi tablita, ¿cierto? Me voy a devolver acá. Cuando yo escribo mi tablita, yo resuelvo ese problema que les acabo de plantear colocando aquí en el sistema. Lo primero que escribo en mis casos de uso, por eso el truco, ¿cierto?, de iniciar con una pantalla, yo aquí coloco. El sistema muestra la pantalla gestión de inmuebles. Y el usuario hace clic en el, por ejemplo, ¿no? Si voy a modelar introducir edificio, lo voy a poner aquí más arriba. Si voy a modelar introducir edificio, entonces yo escribo, voy a tratar de escribir aquí, vamos a ver si me lo permite, yo creo que sí. El sistema, aquí coloco el sistema, esto va a quedar chiquitito, pero el sistema muestra la interfaz o la pantalla gestión de inmuebles. Miren que aquí sí puedo utilizar la palabra inmueble, porque simplemente es el nombre de la pantalla, ¿cierto? Yo podría utilizar camel case o podría utilizar, a mí me gusta colocarlas entre comilla doble para dejar claro que el nombre de la pantalla es esas 3 palabras, ¿cierto? El sistema muestra la pantalla gestión de inmuebles o camel case, ¿no? Que es como se los mostré en el ejercicio. Vamos a usar camel case también. Gestión de, vamos a cambiar aquí de línea para verlo bien, gestión de inmuebles. Y ahí no utilizo las comillas dobles. Listo.
Entonces el sistema muestra la pantalla gestión de inmuebles. Ahora sí, ¿qué hace el usuario? Como yo voy a introducir edificio, no me voy a preocupar por los otros dos botones, ¿cierto? Aquí solamente voy a colocar el flujo de introducir edificio, o sea, devolviéndome acá la interfaz gráfica de usuario, es pensar que el usuario le da clic a introducir edificio. Los otros dos no me importan para este caso de uso. Entonces, ¿qué hace el actor? Entonces, en este caso el actor es el usuario, ¿no? El cliente. Bueno, entonces hace clic o selecciona la opción en el botón, ya me olvidé el nombre del botón, Dios mío. Yo tengo una introducir edificio. Entonces, ¿qué pasa aquí a continuación? Miren que es como está redactando los dos párrafos también del método que yo les mostré del libro alternativo, ¿cierto? El de desarrollo con casos de uso, pero orientado por objetos. Entonces, acá iría lo que hace el sistema. Entonces, el sistema... perdón, acá me quedo con voz pasiva, me falta aquí el usuario, ¿no? Bueno, en este caso, pues el actor, simplemente lo llamé Nitro Screen Reader. Ay, Dios mío. Nitro Screen Reader. Dios mío, ¿cómo edito esto? Aquí está. Entonces, en este caso el usuario es el propietario, ¿cierto? Voz activa me faltó aquí. El propietario hace clic en el botón, introducir edificio, y ahora sí, el sistema muestra, debería mostrar la pantalla del formulario, ¿no? De nuevo edificio. Entonces yo podría llamarle, ahorita le voy a dar un nombre nuevo que no hemos discutido, pero el sistema muestra la pantalla voy a llamarla formulario de nuevo edificio. Aquí puedo colocar todo el detalle de los campos si quiero. Entonces el propietario introduce el nombre. Bueno, no sé si tiene nombre, ¿no? El edificio debería tener como una información de dirección, área, en fin, ¿cierto? Toda la información que acá la colocaron en el punto suspensivos, ¿no? En el etcétera. Entonces, por eso mejor no usar etcétera en los documentos oficiales. Bueno, y después de todo eso, hace clic en el botón guardar. Estoy cometiendo unos errores ortográficos ahí, me tienen paciencia. Y luego finalmente, pues ya el sistema guarda un registro del edificio y muestra la pantalla éxito al guardar, ¿cierto? Edificio. Ay, ¿por qué no me hace cambio de línea? Y no me hace cambio de línea. Ahí está. Y muestra la pantalla éxito al guardar edificio. Le puedo agregar incluso un mensaje, ¿no? Con el mensaje, el edificio se creó con éxito. Listo, y ahí quedó mi flujo principal, ¿cierto? Para ese caso de uso. Entonces miren que todo ese detalle va acá adentro, no se me puede olvidar eso. Pero a nivel de mi diagrama, ¿cierto? Yo resuelvo modelar únicamente las funciones principales. Todos los temas de navegación, yo les recomiendo pues que no influyan en su modelamiento, ¿cierto? Simplemente que a nivel de que el sistema sea ergonómico, sea bonito, yo puedo colocar más menús, menos menús, pero mi caso de uso debe enfocarse es en la función. Y a todo el detalle, otra vez, ¿no? No lo pongan acá como si fuera un diagrama de clases, sino que acuérdense que va aquí adentro, en mi tablita. Bueno. Bueno, es que básicamente se me acaba el tiempo ya para la clase, ¿cierto? Miren que así mismo sería con el local y así mismo sería con el, perdón, aquí hice el introducir para todos. Así mismo sería entonces con el editar, con el dar de baja y con el consultar, ¿cierto? No es válido colocar dar de baja el inmueble, modificar inmueble, consultar inmueble, sino que tengo que desglosar por cada tipo. Y ya ustedes después lo pueden gráficamente agrupar como quieran, ¿no? Yo podría colocar, por ejemplo, el CRUD del edificio acá arriba,
el del piso aquí, el del local acá, y como que agruparlos por tipo de dato. O lo puedo agrupar también, todos los introducir arriba, ¿cierto? Todos los dar de baja acá. En fin, ya ustedes escogen cómo gráficamente presentarlo. El punto es que miren que este es un diagrama que inicialmente podría parecer que tenía muchas conexiones, pero en realidad eran 3 CRUD y ninguno está relacionado con ningún otro. Tampoco hay una relación directa, no es necesario que ustedes coloquen un extends o un include entre el introducir, el dar de baja y el eliminar, aunque eso ya lo discutimos en clase alguna vez. Yo lo que podría hacer es colocar el consultar como central, ojo que no sería un consultar inmueble, sino consultar, por ejemplo, edificio, y luego con extends yo podría conectar el modificar y el dar de baja, lo podría conectar acá también, como un extends. Esto es válido, también es válido si lo colocan directo, ¿cierto? Porque realmente el consultar no es como que afecte directamente al dar de baja, pero sí se podría ver como una función adicional, ¿cierto? No pasa nada si ustedes lo modelan con extends, ambas alternativas están bien. Entonces, queda faltando, miren acá toda esta parte de dar de alta a la persona y lo de los reportes que hace el secretario. Entonces yo les recomiendo pues que lo terminen, ¿cierto? Que lo hagan en casa. Este ejercicio recuerden pues que ya lo tienen en el enunciado. Y como se me acabó la clase, les voy a pedir que por favor se queden 3 minuticos más, 5 minuticos más para que hablemos del final del semestre. Entonces miren, para finalidad pues de las evaluaciones,